Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video más. Muchísimas gracias por dejarme tu like. Como siempre te lo digo, suscribirte y compartirlo en todas tus redes sociales. Me has ayudado demasiado durante estos últimos años en el canal y es por eso que en esta ocasión traigo videos más tranquilos en donde vamos a charlar acerca de la experiencia que tengo en ciertos temas. Podría decirse que esto es un formato podcast, un poquito más tranquilo, pero al final de cuentas vamos a estar platicando de experiencias y de temas que hay en la actualidad acerca de la programación, acerca de frontend, así que espero que disfrutes este nuevo formato de videos. Vamos a platicar acerca de el manejo de las fechas en el frontend, dado que es un tema que la verdad es que todos como desarrolladores hemos tenido problemas. De hecho, te quiero contar que creo que hace 4 años ya, sucedió que Moment.js, una de las dependencias que tenían gran impacto porque estaba en muchos proyectos de frontend con JavaScript, se depreció. Dijeron los que estaban encargados de la dependencia que te migraras a otra herramienta porque ya no la iban a mantener, ya iban a enfocarse en otros proyectos y esto por supuesto trajo muchos problemas a muchas codebases, en especial a mí. Yo estaba trabajando en un proyecto personal simplemente para aprender React Native, para aprender Expo, para ver todas las actualizaciones y yo tenía todo mi codebase con Moment.js. Lo que sucedió es que ellos publicaron un artículo y mencionaron dependencias que podrías utilizar como alternativa, ¿no? Entonces lo que yo hice fue hacer esa investigación, ver cuál era la que más convenía y por supuesto hay varias alternativas. Y como en este video vamos a platicar acerca de manejo de fechas, pues Moment.js aún está siendo utilizado, pero se considera como código legacy. Si no conoces o no sabes qué es el código legacy, bueno, pues es un código que ya quedó en el pasado, que ya no se le está dando mantenimiento y que es algo que debería preocuparte si es que quieres actualizar tu codebase a próximas versiones. La verdad es que Moment.js creaba instancias y te daba problemas porque cuando estabas actualizando ese objeto se actualizaban otras instancias y creaba un conflicto de fechas. Y me pasó. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a platicar de las dependencias con las que yo recomiendo trabajar en el frontend, sea móvil o sea web. Está ahorita muy fuerte Day.js, que es una librería, de hecho viene del nombre DIA, Day.js, que igual lo dejo en la descripción del video. Es una dependencia bastante ligera, no es para nada pesada, a diferencia de otras dependencias que ya cuando se transpila o se compila en tu bundle final, genera por ahí mucho peso y eso era una de las problemáticas que tenía Moment.js. Aquí en este caso, Day.js es una librería bastante ligera en donde solo se preocupa por utilizar los métodos o lo mejor de los métodos de Moment.js para el manejo y la manipulación, parseo o formateo de las fechas. Day.js es una dependencia fuerte, la verdad, y se utiliza mucho en aplicaciones modernas. Esta otra que se llama Luxon, que se podría considerar algo similar a Moment.js y de hecho incluso mucha gente que tiene proyectos bastante grandes que utilizaba Moment.js migró de esa herramienta de Moment.js a Luxon. Dijo, ¿sabes qué? Yo quiero implementar Luxon porque es muy similar a Moment.js y se supone que Luxon es para aplicaciones complejas. ¿Cuál es la diferencia entre una aplicación compleja y una aplicación pues no tan compleja? O no debería utilizar Day.js o otra que se llama Date-FNS. He utilizado las dos y no tiene ningún problema. La verdad es que no quiere decir la principal diferencia entre estas dos herramientas, que Date.FNS y Day.js contra Luxon sea una comparativa que proyectos grandes de producción, millones de usuarios, cierta cantidad de usuarios concurrentes, no, para nada. Lo que pasa es que Date.FNS y Day.js son herramientas o utilerías de JavaScript bastante simples de utilizar y bastante simple porque hace todo por ti. De hecho, una de las cosas también cuando estamos trabajando con fechas es que muy probablemente te vas a topar con problemáticas que veo mucho en la gente junior, en gente que está empezando a trabajar con fechas. Y me preguntan mucho eso, ¿cómo le haces tú para guardar en tu base de datos el tema de las fechas? Bueno, todo en la base de datos siempre recomiendo guardarlo en UTC, que es considerado como el estándar de la web para manejar las fechas. Si tú pones tu hora local contra la UTC, probablemente hay una diferencia, al menos en México hay una diferencia de 6 horas. Entonces, cuando tú guardas todo en base de datos con UTC, cuando estás en el frontend, esa fecha te la provee en la base de datos tu API o dependiendo con el tipo de arquitectura con el que tú estés trabajando, te manda la fecha y esa fecha tiene que ser parseada, ¿no? Porque las fechas están en un formato
que no puede entender el usuario, que es el formato ISO 8601, es el formato en el cual se guarda en la base de datos en la hora UTC. Gracias a estas dependencias como Luxon, como DateFNS o DJS, tú haces ese parseo. Ese parseo se hace, al menos DJS, que es con la que he estado trabajando últimamente en mis últimos 2 proyectos, a eso me refiero, y es de lo que te puedo contar más experiencia y con la que no he tenido ningún problema. Cuando tomas el data string que viene de la base de datos, lo parsea en automático al locale, que es como se le conoce, o al time zone del usuario. Por lo tanto, si yo estoy en México y yo guardo a la 1 de la tarde en UTC, cuando yo lo parseo acá son las 7 de la mañana. Entonces, eso lo hace en automático. Era una de las cosas que otras dependencias en el pasado no tenían. Y por eso la gente tendía mucho a guardar en el formato en el que está actualmente. Por ejemplo, si yo soy Juan Ortiz, que estoy en México, y guardo mi hora en la base de datos y la guardo a las 7 de la mañana, hora local, si yo me voy a otro país o me muevo de time zone, cualquiera que sea la situación, como tú lo guardaste en un formato donde estabas previamente, pues entonces sí vamos a tener un problema. Así que si yo guardo una cita ahorita en UTC y me muevo de time zone, que pasa en México porque tenemos diferentes zonas horarias, de hecho creo que tenemos 3, la del Pacífico, la hora centro y la del Golfo de México, que en algunos estados de la República tenemos una hora adelante. Entonces, si yo me muevo, lo que va a suceder es que la hora va a ser incorrecta y probablemente la lógica de nuestro proyecto va a colapsar. Entonces es por eso que es muy importante guardar las fechas en formato UTC. Si tú tienes alguna otra recomendación de cómo hacerlo, lo dejas en los comentarios, lo agradecería demasiado. También hay personas que les gusta mucho trabajar con las fechas directo sin ninguna dependencia. Me refiero principalmente al constructor date, que viene ya nativo de JavaScript. Aquí podemos hacer manipulaciones para poder obtener las fechas. Claro que se puede tornar un poco más complejo, pero si nosotros hacemos las utilerías adecuadas, podemos sacarle provecho al máximo. Aunque claro, ahorita la mayoría de las personas prefiere utilizar una utilería para no estar gastando tanto tiempo en eso, y eso es algo que le conocemos aquí en México, a lo mejor en tu país también, se le conoce como no reinventar la rueda. Porque si algo ya existe, ¿por qué vas a reescribir código que ya está probado que funciona? Y pues la verdad es que no va a hacer tanta diferencia. Si de pronto tú dices, es que la librería Moment, que es el ejemplo que estoy dando, pesa 5 megabytes cuando ya se va el bundle final. Entonces, si escribo mis propias dependencias y a lo mejor me voy a tardar un mes, pero ese mes me va a salvar 4.5, 4.6 megas de tamaño, pues bueno, creo que sí valdría la pena. Hay que hacer una comparativa en cuestión del peso, del beneficio y del costo, porque el costo por desarrollador también importa demasiado. Y pues bueno, este fue un video corto en esta nueva sección que traigo para ti, en donde vamos a platicar tranquilamente. Lo puedes ir escuchando por ahí mientras estás manejando, claro, con la debida atención hacia el tráfico. O incluso si por ahí estás en alguna otra red social, lo puedes compartir, lo puedes ir escuchando y enviárselo a un amigo para que nos deje tips y recomendaciones para complementar este video. Así que recuerda que esta comunidad la construimos todos y tus comentarios me ayudan demasiado. Igual déjame en los comentarios, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué agregarías? ¿Qué quitarías? ¿Qué temas te gustaría que platicáramos aquí? Específicamente de frontend y otras tecnologías con JavaScript.